¿Sabías que las empresas de UV Ingeniería y del Prado Zonas Verdes, así como sus uniones temporales, cuentan con una nueva política y protocolo de prevención y atención de acoso laboral, acoso sexual y de discriminación a la población LGBTIQ+? Pues sí, te cuento que a partir de la fecha la empresa cuenta con política y protocolo de prevención y de atención ante todas estas situaciones. Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley 2365-2024 y el Decreto 0405-2025. Adoptan la regulación vigente frente a la prevención de las conductas constitutivas de acoso, entendiendo que esta situación genera un efecto negativo con respecto al bienestar, a la productividad laboral y estableciendo para ello mecanismos de prevención y atención ante las conductas constitutivas de acoso laboral y acoso sexual, incluidos todos los actos de discriminación frente a la comunidad LGBTIQ+, al ser estas vulneradoras de la dignidad de la persona humana, perjudicial para el entorno laboral y generadores de efectos indeseables en la salud moral, confianza y autoestima de cada uno de nuestros trabajadores. ¿Y cuál es el objetivo de esta política? Es definir y establecer los lineamientos generales respecto a los mecanismos y procedimientos de denuncia de conductas constitutivas de acoso laboral y sexual, así como los actos de discriminación de la comunidad LGBTI, con el fin de prevenir y corregir cualquier acto de acoso a través de la concientización y aplicación de los valores institucionales. Entre ellos también tenemos todo el tema de la dignidad humana, el respeto y la tolerancia, anudando la intervención oportuna por medio de acciones preventivas, correctivas y disciplinarias que corresponda. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las normas que acogen toda esta política? Te cuento que dentro de los antecedentes normativos tenemos varios, pero te voy a hacer énfasis en unos puntuales para tu conocimiento. Ley 1010 de 2006 tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y o ofensivo. Resolución 2646 de 2008 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Establecen las disposiciones y se definen las responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como el artículo 14 que habla de todas las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. Por otro lado, tenemos la resolución 652 de 2012 y 1356 de 2012 que conforma y regula todo el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en las organizaciones. Por otro lado está el artículo 2 de la Ley 2365-2024 que habla de que el acoso sexual se entenderá como todo acto de persecución, hostigamiento, asedio de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical u horizontal mediadas por la edad, el sexo, el género, la orientación, la identidad sexual, la posición laboral, social o económica que se dé una o varias veces en contra de una persona en el contexto laboral. Por otro lado, tenemos la Circular 055-2024, así como el Decreto 0405-2025, que establecen la prevención, identificación y atención del acoso laboral, acoso sexual, la discriminación contra las personas en los sectores sociales LGBTIQ+, en el ámbito laboral. Antes de iniciar, recordemos, ¿qué es la población LGBTIQ+? De acuerdo con la Amnistía Internacional, es el colectivo de personas que no se identifican con la orientación sexual y la identidad de género. Asimismo, el bienestar familiar designa colectivamente a los grupos poblacionales de mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales, trans, intersex, queer, entre otros. Ahora bien, ¿cómo se define el acoso laboral y cómo se define el acoso sexual? Te cuento que son diferentes. El acoso laboral, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006, es toda conducta persistente, demostrable, ejercida sobre un empleado, un trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar prejuicio laboral, generar desmotivación laboral o inducir la renuncia del anterior. Entonces hagamos un corto resumen. El acoso laboral se referirá a conductas abusivas, hostiles o humillantes en el entorno de trabajo con el objetivo de intimidar, degradar o aislar a la víctima. Puede incluir maltrato verbal, psicológico o sobrecarga de trabajo injustificado o exclusión laboral. Y el acoso sexual, por otro lado, implicará conductas de naturaleza sexual no deseadas, como insinuaciones, comentarios inapropiados, contacto físico no consentido o coerción para obtener favores sexuales. La diferencia clave radicará en la naturaleza de la conducta. El acoso laboral afecta la dignidad profesional y personal de manera amplia, mientras que el acoso sexual se centraliza en la sexualidad y los límites personales de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades en las que se puede presentar el acoso sexual laboral? Hay 4.
La primera es el acoso sexual físico, los manoseos, los pellizcos, las palmaditas, los apretones, los roces, las miradas lascivas o concupiscentes, gestos con connotación sexual, guiños, emails, mensajes no deseados, chistes sexualmente implícitos, tocamientos, contacto físico innecesario, agresión física, entre otros. El acoso sexual verbal serán los comentarios o insinuaciones sexuales, chistes de carácter sexual, preguntas sobre fantasías eróticas, comentarios homófobos, insultos basados en el sexo de la otra persona o calificando la sexualidad, transformar discusiones de trabajo en conversaciones relacionadas a temas sexuales, favores sexuales con fines de promoción o ascenso. La tercera será el acoso sexual no verbal. Este es la exhibición de fotos, calendarios, fondos de pantalla en los ordenadores o computadores u otro material sexualmente explícito o envío de cartas anónimas. Por último, tenemos otro tipo de acoso sexual, es una categoría amplia que habla de obligar a las personas a desempeñar sus funciones o cumplir sus obligaciones fuera de horarios laborales normales con alguna finalidad sexual, inventiva o representativa de comportamientos sexuales. Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades en las que podemos presentar acoso laboral? Son varias. La primera es el maltrato laboral. Es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad o al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo. El otro es la persecución laboral. Toda conducta cuya característica de reiteración y evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de infundir la renuncia del empleado o del trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo injustificado y cambios permanentes en horarios que puedan generar desmotivación laboral. La siguiente es la discriminación laboral y la comunidad LGBTIQ+. Es todo trato diferenciado por razones de raza, de género, origen familiar o nacional, orientación sexual, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. El siguiente es el entorpecimiento laboral, es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa, retardarla con prejuicio para el trabajador o el empleador constituyen acciones de entorpecimiento laboral. La privación, ocultación, inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o la pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. La inequidad laboral es una asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Y por último está la desprotección laboral. Es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Ahora bien, ¿quiénes podemos ser sujetos de acoso laboral o de acoso sexual? Todos los colaboradores de la organización podemos ser sujetos de cualquiera de las dos. Puede ser un trabajador, un contratista o quien tenga cualquier tipo de vinculación con la organización. Ahora bien, ¿cómo se va a sancionar cualquier acto de acoso laboral, sexual o discriminación LGBTIQ+? Te cuento que para la persona que realice cualquiera de las anteriores, siempre habrá una multa o una sanción entre 2 a 10 salarios mínimos legales vigentes. En cuanto a la organización, se procederá con lo que es la terminación de contrato o la no renovación del contrato de trabajo con justa causa, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. Esto quiere decir que las organizaciones en este momento determinan que hay cero tolerancia al acoso laboral, sexual o la discriminación ante la población LGBTIQ+. Ahora bien, si tú sientes que estás pasando por una situación de acoso laboral, acoso sexual o de discriminación LGBTI, te invito a que lo pongas en conocimiento de la organización para que nosotros podamos tener el conocimiento y tomar las medidas preventivas a las que corresponde. ¿Cómo lo puedes hacer? Te cuento que tienes dos canales. El primero es que la queja o la denuncia la podrás poner de forma verbal o escrita en el siguiente correo electrónico que te aparece en la pantalla. También podrás hacer una llamada, enviar un WhatsApp o enviar un mensaje de texto al siguiente número que te aparece en la imagen del presente video. Para concluir, hay tres aspectos fundamentales que deben tener en claro. El primero es que las empresas del Prado Zonas Verdes de Web Ingeniería y sus uniones temporales se comprometen totalmente a realizar actividades de sensibilización, prevención y atención con prácticas y hechos de acoso laboral, sexual y discriminación ante la población LGBTI. Asimismo, estaremos realizando diferentes capacitaciones periódicas para que ustedes tengan acceso a toda esta información, protocolo y política.
Segundo, la presente política es de estricto y obligatorio cumplimiento por parte de todos los trabajadores, formando parte integral de los contratos de trabajo de cada uno de ustedes y el reglamento interno de trabajo vigente en la empresa. Y tercero, es importante que tengas en claro que el incumplimiento de lo aquí dispuesto constituirá una falta grave, pudiendo acarrear sanciones de carácter laboral, conforme a lo estipulado en la legislación vigente y en las disposiciones internas de la organización.